Se complica el escenario político para Mauricio Macri en Argentina, luego que el mandatario anunciara una baja en los impuestos de alimentos básicos, como la leche, el pan y arroz. Bueno, una serie de medidas que se han anunciado para hacer frente al impacto tras las primarias que le dieron una derrota bastante inesperada para todo el espectro político al actual gobierno. Nicolás Duyov renunció a su cargo como ministro de Hacienda, fue lo último que ocurrió durante el fin de semana. En su reemplazo asume Hernán Lacunza, hoy ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo es el escenario actual para el gobierno de Macri, para Argentina? Lo analizamos junto a Jorge Gordín, él es académico de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bien difícil la situación que está ocurriendo en Argentina. De partida en términos sociales. Un escenario económico que tiene un impacto muy duro para muchísima gente, más allá de los efectos políticos. Lo primero es, ¿qué es lo que está ocurriendo en términos de cesantía, en términos de inflación, de alza de los precios? Bueno, lo que ocurre es un periodo más en la historia económica argentina, donde esto no es nuevo. Lo que ocurre es que metas que se ha propuesto el gobierno desde su comienzo, me refiero al gobierno de Macri, no se han cumplido. Tiene que ver con metas fiscales, tiene que ver con la capacidad de controlar la inflación y, por otro lado, evitar algunos de los excesos del gobierno anterior, que eran controles de precios, que era precisamente lo que Macri había criticado. Y todo eso devengó en una situación que los niveles de inflación obligaron al gobierno a subir los impuestos, me refiero a electricidad, luz, y a partir de ahí afecta principalmente a los sectores más vulnerables de la clase media-baja. Y, bueno, eso tiene repercusión política a partir de lo que ocurrió la semana pasada, para ponerlo de una manera tabloide y concreta, ¿no? Exactamente, para tener una mirada más abierta del espectro de lo que está ocurriendo. Ahora, antes de ir desentrañando el panorama político-económico, ¿cuáles fueron, a su juicio, los grandes pecados de Macri? ¿Qué responsabilidad le cabe a este gobierno que no pudo cumplir esas promesas del control de inflación, esas promesas de reducción del gasto fiscal, esas promesas que parecían bien aspectadas cuando se amarra este contrato con el FMI de un tremendo préstamo de 57.000 millones de dólares, pero sujeto a obligaciones que parece que no se están cumpliendo? De hecho, Fernández, el nuevo candidato, dice: Argentina no puede pagar, vamos a tener que renegociar esto. Bueno, el mayor pecado fue, como lo he manifestado en otras oportunidades, el inmovilismo, la falta de acción por parte de Macri a partir de los presupuestos básicos de la política económica cuando toma el poder. O sea, controlar el gasto fiscal, por supuesto, era importante, pero a partir de los compromisos que se toma con los fondos buitres y que toma Argentina respecto de pagos y respecto de, por un lado, una incapacidad argentina de exportar y de llevar adelante un modelo sustentable, Macri básicamente lo que hace es tocar, digamos, las variables más superficiales del modelo, que tiene que ver con el gasto, hasta que empieza a percibir que ha tocado a los sectores que son su electorado, principalmente me refiero a la clase media, la que lo ha votado principalmente en el 2015, y el mayor... Para responderte, el mayor problema que ha tenido Macri es su falta de acción y jugarse por el modelo que se había propuesto, que tenía que ver déficit fiscal cero, simplemente el primer paso, y luego una serie de reformas que no diré estructurales, pero básicas, que tiene que ver con generar empleo y realmente invertir, convocar inversiones internacionales, que es precisamente el caballito de batalla que le ha permitido ganar las elecciones a Macri, que es generar empleo a través de hacer que Argentina sea un país otra vez atractivo para los inversores internacionales, que se ha visto herido durante el kirchnerismo a partir de las políticas económicas proteccionistas y cerradas del modelo anterior. Sí. O sea, y ahí es donde subyace el pecado capital, la falta de acción. ¿Por qué genera tanto espanto para los mercados el posible arribo de los Fernández al poder? ¿Por qué genera ese nivel de desconfianza?
¿por qué es tan inmediato? Tuvimos una caída histórica de bolsas, una devaluación del peso argentino súper potente que está obligando a Macri a hacer lo que siempre criticó. Finalmente está bajando el IVA, está congelando los precios de los combustibles, en el fondo manejando precios, que fue lo que siempre criticó a los propios kirchneristas, ¿no? A los peronistas. Hay dos respuestas a tu pregunta. La primera tiene que ver con una cuestión de manipulación de lo que realmente se hace bajo el kirchnerismo, y no voy a expresar ninguna opinión personal al respecto. Y segundo, concretamente lo que se hace. O sea, uno de los problemas que tiene, digamos, el FMI, digamos, la banca internacional, por supuesto en su afán de lucro, en su afán de, digamos, generar ganancias en Argentina, por supuesto le conviene más un gobierno que decida, que prefiera embargarse bajo los presupuestos del Fondo Monetario, que es lo que no ha hecho el kirchnerismo. A partir de Néstor Kirchner, lo que ha hecho Argentina es ir cancelando la deuda que se había generado anteriormente, después del default, que es algo que supuestamente sería bueno para el FMI, pero no es tan bueno desde el punto de vista de generar, digamos, a punto futuro mayor lucro. Entonces, desde ese punto de vista, el kirchnerismo representa, digamos, no una ventana, ¿Un mal cliente para es un mal cliente, el FMI? Claro. O sea, yo en ese sentido sí comparto esa visión. Y la visión de manipulación es que se trata de equiparar desde el punto de vista del macrismo y de los medios, de que si Argentina va al kirchnerismo, una versión diluida del kirchnerismo, que es un poco lo que aparentemente va a venir, Argentina va a pasar a ser Venezuela, de alguna manera se genera, y Bolsonaro, con sus manifestaciones continuas al respecto, lo que hace es alimentar, digamos, esa bestia de que Argentina va hacia el modelo de Venezuela, hacia el modelo de los países fallidos, los estados fallidos, que por supuesto Argentina ha estado al punto de eso, pero no necesariamente porque el kirchnerismo estuvo en el poder, sino por la historia de los problemas estructurales de Argentina, que tiene que ver con un país que nunca se ha repuesto de la década de los 40, a partir de ser un país con un potencial de industrialización importante, que adquiere una cultura política depredatoria, donde nunca puede salir, digamos, de ese tipo de problemas. Entonces, respondiéndote, Argentina genera esa imagen que el kirchnerismo es antagónico a los mercados, cuando no necesariamente ese es el caso. O sea, bajo su análisis, acá las pocas expectativas, la desconfianza hacia la economía argentina son razonables por su historia desde los años 40. ¿Podrían generar el mismo nivel de dudas el sector de los Fernández como el sector de la derecha? La única diferencia es que usted ve que el sector de Macri le es más funcional al sistema económico financiero mundial. Indudablemente, eso quedó claro en las negociaciones de los términos de la deuda. Ahora lo que se avecina es una reestructuración, porque Argentina obviamente no va a poder pagar los compromisos. Entonces la pregunta es qué ocurre ahora, y lo que hace Macri es, dado que nos estamos acercando a elecciones, no se mete con el Fondo Monetario y recurre a medidas económicas populistas, como es sacar el IVA de los insumos básicos, congelar la devolución de créditos hipotecarios, y ahora que esa es la clase media que perdió en las PASO. Y ahora la semana que viene se está hablando, a partir del nombramiento del nuevo ministro de Economía, apuntar también al sector de los jubilados, que es el que queda en la lista, para evitar que los competidores directos con Macri, que son los votantes de Labaña y de Spert, porque los votantes del kirchnerismo no los va a recuperar, tratar de partir de ser una caja, sabiendo de que va a perder las elecciones, pero no lo quiere hacer de manera tan indecorosa posiblemente. O sea, ya lo das como los números no cierran. El 15% es imposible de remontar. Haga lo que haga. Haga lo que haga. A menos que, ¿qué tendría que pasar para que cambiara la historia? Alguna externalidad, algún error. El peronismo precisamente, o el kirchnerismo, gana porque se une. A lo mejor se pelean entre ellos. A lo mejor Sergio Massa, que siempre ha sido el jugador pivotal, sale con algún pedido de último momento que no sea aceptable para Alberto Fernández o para Cristina Fernández de Kirchner. Aclaro que no son parientes, para los que no saben, a pesar que comparten el apellido. Sería un problema dentro de lo que fue la unión de lo que sería el panperonismo unido, que hacía mucho tiempo que no existía. Pero yo no creo que Macri en este momento recurra a las medidas más populistas, menos macristas, en el sentido de la palabra que puede utilizar. No tiene capacidad de cerrar ese 17% de diferencia. ¿Cómo se explica que el peronismo siga siendo una fuerza tan poderosa, tan potente en Argentina, que
vimos, terminó su último gobierno saliendo despedazado en términos de escándalos de corrupción, una multiplicidad de denuncias que todavía están detrás de la propia expresidenta que hoy día postula a la vicepresidencia, con cuadernos de la corrupción que generaron un impacto a nivel internacional, o sea, como de película. Y este bloque vuelve unido y parece más vivo que nunca. Hay dos explicaciones, una politológica y otra tiene que ver con la, digamos, esa tendencia que hay al olvido, a la, digamos, con coexistencia con la corrupción en Argentina. Y la explicación politológica que el peronismo siempre se ha presentado más que como un partido, como un movimiento, con la capacidad camaleónica de atraer sectores de izquierda y derecha. Entonces siempre tiene interlocución con diferentes sectores del electorado y de esa manera puede perpetuarse en el poder, que de hecho lo hace de diferentes maneras, es digamos siempre la carta ganadora, a partir de posicionarse como un partido político que tiene esa maleabilidad en cuanto a la dimensión programática. Ahora, por otro lado, los argentinos suelen perdonarle al peronismo lo que no le perdonan a otras fuerzas políticas. Al peronismo se le perdona lo que ha hecho en la última, precisamente lo que tú mencionabas, en cuanto a los casos de corrupción que aún están en la justicia, las bolsas de dinero, que eso ya ha sido prácticamente obsceno, mientras que a otros, al radicalismo o al macrismo, que es ahora la fuerza incipiente, no se le perdonan errores que sí se le perdona al peronismo. Eso tiene que ver con la posición hegemónica del peronismo a partir de sus ventajas como fuerza política camaleónica y esa capacidad de insertarse. El peronismo pudo ser neoliberal con Menem, el peronismo puede ser redistributivo de centro-izquierda, como lo fue durante el kirchnerismo. El peronismo puede ser lo que uno quiere que el peronismo sea, que es lo que Perón decía en su momento. ¿Y cómo crees tú que va a ser el peronismo en esta oportunidad? Si ya das como una situación bastante cierta y un hecho que van a volver al poder, ¿cómo crees que va a ser este peronismo del 2019-2020, más bien cuando entren en el gobierno, haciéndose cargo de este escenario, de un país con una cantidad de población en la pobreza importante, que ha crecido, con un nivel de inflación altísimo también, el más alto en la región después de Venezuela? O sea, ese es el nivel del desastre. Así es la cosa. Yo preveo que cuando llegue el poder, que aparentemente es lo que será el caso, Alberto Fernández, dos pasos principales va a ser uno a nivel internacional, sobre todo afianzar el puente con Brasil, dejar tranquilo a Bolsonaro para que no cumpla con la amenaza de salir del Mercosur, y sobre todo los capitales internacionales. Y por otro lado también en el frente interno tratar de reparar algunas de las insensibilidades durante la administración de Macri respecto a los sectores más vulnerables. No nos olvidemos de que precisamente lo que ha hecho el kirchnerismo es a partir de impuestos bajos a los sectores más vulnerables, pagos de impuestos, de consumo de electricidad bajos. Yo creo que no va a llegar a esos niveles, pero sí va a acercarse a eso. Va a tratar de, por un lado, mostrar una imagen responsable, reparando el frente interno y tranquilizando principalmente a Brasil. No sé qué va a ocurrir con Trump. Trump es muy confrontacional y no sé realmente qué va a pasar con el kirchnerismo. A ese respecto no me animo a esgrimir ninguna hipótesis. ¿Tú le tienes fe a la posibilidad de que haya una buena negociación con Bolsonaro? ¿Por qué? Yo creo que sí, porque Argentina y Brasil son socios estratégicos. Bolsonaro, por su propio electorado, o sea, hace las declaraciones a la Trump, sí, pues, alineado con Macri. Claro, que está hoy día poniendo sobre la mesa y diciendo que Argentina va a cerrar la economía prácticamente. Fernández le contestó que en el Clarín que eso era una caricatura. Es el estilo explosivo que tiene Bolsonaro de hacer, digamos, sus declaraciones, pero yo creo que los intereses estratégicos de Brasil tienen que ver con que la dependencia de los dos países en cuanto a sus mercados es estrecha, importante. Entonces, una cosa son las declaraciones públicas y otra cosa es lo que los tecnócratas en Brasilia terminan firmando, o los financistas en Sao Paulo van a terminar aceptando. Sí. ¿Cuál debería ser la forma que el camino que debe tomar Macri en estos meses para, en primer lugar, lograr un objetivo que parece del ABC, terminar el gobierno? Ese es el primer escollo, ni más ni menos que llegar al final. Exactamente, terminar el gobierno por esa tradición que hay de fuerzas del no peronismo, de
digamos, de tener serios problemas en concluir sus administraciones. También le ha ocurrido al peronismo en diferentes oportunidades. Esa tendencia en Argentina. Pero por otro lado hay que comprender de que la fuerza política que creó Macri ya toma su dinámica propia. En un principio se lo veía como un vehículo personalista, el PRO, y hoy en día hay más intereses, hay diferentes posiciones. Fíjense, María Eugenia Vidal, que se perfila como una futura líder, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Mismo el ministro de Economía ahora designado era el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. Entonces yo creo que Macri también un poco apuesta en no petardear, aunque él posiblemente va a salir de la política. Se habla de que posiblemente él deje el país, no por escándalos de corrupción, sino porque a lo mejor regrese a su Italia familiar. Y se retire de la política, pero él no quiere tener la responsabilidad de haber pulverizado a lo que es la creación de una nueva fuerza política, que es lo que hoy en día sería Cambiemos. ¿Y lo ves posible con este surgimiento incipiente de nuevos liderazgos? Porque muchos ven en Macri, en términos políticos, el sepulturero de la chance de la alternancia y que en el fondo está encabezando la gran farra de que haya esta oportunidad de que la Argentina tenga elección por vez un color distinto y una oferta diferente. Bueno, sí existe la posibilidad de que Macri se retire para regresar más tonificado. Es un poco lo que ha hecho Cristina, es una práctica recurrente en general, pero en Argentina en particular. No lo sé, o sea, realmente en Argentina vivimos más al día, como se dice, y no me animo a esgrimir ninguna hipótesis consistente respecto de lo que va a hacer Macri en el futuro. Pero sí veo que el PRO, Cambiemos, toma su dinámica propia, aparecen nuevos posibles liderazgos y particularmente me animo a decir que María Eugenia Vidal, que hasta ahora estuvo un poco tapada en esta época y que ese fue uno de los errores políticos durante las elecciones, no permitir hacer política y simplemente hablar de los mercados, que por eso básicamente ha sido muy castigado Macri en las PASO. En ese sentido, yo creo que respondiéndote, Macri va a tratar de que el último periodo terminarlo relativamente en paz, sin generar ningún. ¿Hay confianza desde tu punto de vista hacia la propuesta que haga Fernández en un eventual nuevo gobierno? ¿Será él capaz de recomponer en algo la debacle económica, al menos hacer flotar nuevamente a Argentina y sacarla de una recesión? Bueno, no en los primeros meses. La recesión ya está tomando... La recesión está al límite de la depresión. Ese es como los economistas los plantearían. Así que yo creo que manteniendo la recesión ya sería un primer logro. Así que técnicamente me animo a decir que en los primeros 6 meses, aunque gane Fernández, Argentina no va a salir de la recesión. Lo que va a haber es paliativos sectoriales. O sea, va a bajar la electricidad posiblemente un poco, el gas, ese tipo de cuestiones que afectan a los sectores más vulnerables. Lo del IVA se va a modificar rápido porque no es sustentable eliminar el IVA en casi ningún país, pero especialmente en Argentina. Así que yo creo que Argentina va a seguir teniendo una recesión más adulcorada, más tolerable, más políticamente digerible. Y a partir de ahí, a partir de los pasos que tome el gobierno, podemos pensar en que Argentina salga de la recesión. Pero eso va a demorar un tiempo. Se va a demorar harto y además a eso súmale el contexto internacional con una crisis económica mundial por la guerra comercial que también le añade un condimento a todos los países y un desafío más aún a una economía deprimida como la Argentina. O sea, probablemente, para terminar la entrevista, ¿tú crees que los argentinos se van a tener que acostumbrar, por lo menos en el próximo periodo, a convivir con una recesión? Los argentinos ya están acostumbrados a ello. Lo que ocurre es que la situación... las personas viven el día a día, con el dolor del día a día, pero en cualquier caso yo me animo a decir que sí. Lo que pasa es que está lo que se llama el periodo de luna de miel después de las elecciones y antes. Entonces en ese periodo, por supuesto, habrán paliativos. Un poco para tranquilizar, sobre todo bien el verano, algunos quieren salir de vacaciones. Que están viniendo cada vez menos. Hemos tenido una reducción más o menos del 46% de argentinos a Chile, que son prácticamente cerca del 40%. La respuesta, como todo en Argentina, es el valor del dólar. Mientras que el dólar hacía la llegada a Chile y comprar, sobre todo lo que hacían gran parte de los argentinos que venían aquí, más viable, lo hacían. Hoy en día, con la subida de casi un 25% en una semana, del dólar en Argentina, es mucho menos viable. Exacto. Bien, Jorge Gordín, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Que tengas una buena jornada. Buenos días.